Bueno, pues seguimos con el libro de Eckhart Tolle o Edgar Tolle, como le pusimos, ¿no? Porque está medio difícil pronunciar el nombre. Un nuevo mundo. Bueno, hablamos un poquito en el video pasado de lo que nos quiere comunicar Edgar Tolle al principio. Pues bueno, él nos habla de que, bueno, estamos, pues bueno, atravesando un momento de crisis en nuestra civilización, una crisis sistémica pues por muchas causas. Hablamos un poco de que esta crisis en gran parte ha sido originada y exacerbada por individuos patológicos, psicópatas narcisistas en posiciones de poder en nuestra sociedad. Hablamos un poquito como esa patología, como esa percepción distorsionada del mundo se permea hacia abajo, como si fuera una pirámide, ellos están en la punta, por supuesto, se va permeando hacia abajo y la sociedad va normalizando cada vez más esas actitudes, comportamientos y hábitos patológicos. Es muchas de las cosas que estamos viendo también ahora. Yo creo que pues es uno de los principales factores, ¿no? Les había recomendado la lectura del libro Poneología Política, que pues bueno, yo creo que lo vamos a platicar aquí también un poco. Fue un libro revolucionario para su época. De hecho, pues su publicación se retrasó 50 años porque, pues bueno, no se lo dejaban publicar porque iba a revelar muchas cosas del sistema en el que vivimos, por supuesto. Pero bueno, también Toll propone que también hay muchas cosas individuales que necesitamos considerar, ¿no? Él propone que, bueno, principalmente que caemos en un estado de hipnosis o automatismo de manera muy rápida. ¿Qué quiere decir? Somos muy sugestionables, estamos llenos de mentiras, estamos llenos de creencias, no las cuestionamos y así nos pasamos la vida, ¿no? Y ya lo habíamos comentado un poquito también, eh, según Gurdjieff, este automatismo, o bueno, él tenía el término también de mecanicidad, diciéndonos que vamos por la vida como robots programados, sin cuestionar nuestras creencias, pensamientos, emociones y comportamiento, ¿no? Y hablamos un poquito también en talleres anteriores, pues de este tipo de programación, bueno, que empieza incluso desde antes de nacer, ¿no? Cuando todavía estábamos ahí en la panza de la mamá, traumas preverbales, programación parental, programación social, programación cultural, ideológica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poquito por esa línea, ¿no? Y bueno, también recordemos que, bueno, no estamos aquí haciendo ningún juicio, platicamos un poco de la idea de que el mundo es una escuela y no todos estamos al mismo nivel. Hay personas que pues les toca estar en el kinder porque pues ese es el nivel de conciencia que tienen y pues está bien, ¿no? Básicamente, y hay otras personas que pues, están en la universidad, ¿no? Habíamos platicado también un poquito, ¿no? De que a mayor conocimiento, pues también, o a mayor sabiduría, también pues mayor humildad, ¿no? O sea, porque mientras más sabemos, pues más nos damos cuenta de que no sabemos nada, ¿no? Pero bueno, platicamos un poquito en línea de los gurús también, ¿no? Recordemos un poquito, ¿no? De que pues muchas veces vienen con un ego muy inflado, ¿no? O con una importancia personal muy elevada y que, pues bueno, esto está en relación también con lo que vamos a ver en este capítulo. Y bueno, también nos dice Toll que parte de esta crisis en la que estamos es por la superficialidad de nuestra percepción de la realidad. No vemos más allá de lo evidente, ¿no? O sea, debajo de la superficie de todo lo que existe, ¿no? Y está la que podríamos llamar la realidad espiritual o la realidad teológica, ¿no? Ya vamos a explicar más adelante por qué teológica, ¿no? Porque bueno, está un poco aunado a este concepto de los nombres o rostros de Dios de los sufíes, que me parece un concepto muy, muy interesante, ¿no? Es como para ellos la fuente o Dios, ahí está, ¿no? Y de él se desprenden dos grandes ramas, ¿no? Una rama creativa, una rama destructiva, y cada una de esas ramas se derivan muchas otras ramas, casi como un fractal, como muchas raíces más, ¿no? Que representan aspectos particulares de cada una de esas ramas principales, de la rama creativa o la rama destructiva, y es lo que realmente representa todo, y lo que hace
ser a todo lo que existe, ¿no? Habíamos incluso platicado también, no sé, como una araña, pues tiene ciertos nombres de Dios, por así decirlo, o representa ciertos principios universales, ¿no? Como depredador, por ejemplo, ¿no? O destructor, por ejemplo, que está ahí sobre esa línea. Y no es un juicio, ¿no? Es solo tratar eh, de ver las cosas pues de manera más objetiva en términos espirituales, por supuesto. No es nada fácil, el mismo lenguaje es una limitante muy grande, como también nos lo comenta Tola ahorita más adelante, ¿no? Y bueno, esto se los comparto porque, bueno, esto es de Laura Knight, que ya lo hemos mencionado también un par de veces. Eh, Ella comenta en esta línea que internamente somos un duplicado de nuestro universo. Ahora, no, muchas veces no lo podemos ver, ¿no? Es muy complicado. O sea, ¿cómo no? Y este duplicado del universo, pues bueno, va un poco en línea con esa percepción de los sufíes que platicábamos, ¿no? Como este aspecto también creativo y destructivo del universo y todas sus ramas, ¿no? Y también nos dice que nuestra mente representa todo lo que existe, todos los elementos creativos y destructivos del universo están adentro de nosotros. Y al mismo tiempo, también estamos interconectados con todo por nuestra mutua posesión de todo lo que existe. Esto lo vamos a platicar un poquito más adelante también porque vamos a hablar un poco del apego y la posesión. Y también a través de nuestra intención, esto de la intención lo habíamos platicado un poco con Joe Dispensa, y nuestras acciones escogemos nuestra alineación, o sea, con qué aspectos del universo nos alineamos, con aspectos creativos o con aspectos destructivos del universo también, ¿no? Entonces, bueno, esto va en línea un poco con lo que habíamos platicado de Jung, ¿no? La sombra, muchas veces todos estos aspectos negativos, emociones o pensamientos negativos que ocultamos, porque les tememos, ¿no? En vez de integrarlos y trabajarlos o ponerles correa, ¿no? Como la ira, por ejemplo, lo ocultamos, hacemos que se reprima y esa sombra o esa emoción va creciendo hasta que, pues bueno, puede salir de muchas formas, incluso de manera somática a través de enfermedades, ¿no? Lo platicábamos un poco, ¿no? Pero es verdad, o sea, dentro de nosotros, todos estos aspectos creativos y destructivos del universo, ahí están. Ahora, ¿cuáles nos gustaría representar? Pues eso depende de cada persona, de cada conciencia, de cada alma, ¿no? Hay libre albedrío, básicamente, ¿no? Ahora, nos dice la esencia de todo lo que existe, un pájaro, por ejemplo, nos comunica sutilmente lo que es de manera interna en esencia y al mismo tiempo funciona como un espejo, como un reflejo de nuestra propia esencia. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo habíamos platicado un poquito. Ese pájaro en sí mismo representa principios universales muy específicos también, ¿no? Pues no sé, belleza, vitalidad, me explico, ¿no? Ese tipo, pues que son incluso adjetivos, ¿no? Y al mismo tiempo nosotros también, o sea, el pájaro nos ofrece una especie de espejo, ¿no? También para ver nuestra esencia o aspectos de nuestra esencia que puedan estar en línea, pues, con el pajarito, por ejemplo. Pero es solo un ejemplo, ¿no? Es empezar a ver la naturaleza simbólica del universo, ver más allá de lo superficial que nos decía Toll, ¿no? Muchas escuelas esotéricas, muchas religiones antiguas que todavía tenían un aspecto esotérico, pues bueno, siempre hablaron esto, ¿no? De rasgar el velo de la ilusión, rasgar el velo de lo superficial para poder ver más allá, ¿no? O sea, ese núcleo o esencia de las cosas, ¿no? Ahora, pues bueno, él tiene, pues no sé si es una queja, es una observación de Toll, ¿no? Que mientras más atentos estamos a atribuir etiquetas verbales a las cosas, a las personas, incluso a nosotros mismos o a las situaciones, pues más superficial e inerte se va a hacer la percepción de nuestra realidad. El punto es, según Toll, encontrar ese espacio quieto entre la percepción, o sea, lo que percibimos de la realidad, y nuestra interpretación subjetiva. Entonces nos dicen esa línea, las palabras buscan reducir la realidad
a algo que pueda estar al alcance de la mente humana, pero dentro de la humanidad, de la humanidad hay un sinfín de comprensiones de la realidad diferente. Hay algunas más objetivas que otras, por supuesto. No habíamos platicado de esto, bueno, la idea de que el mundo es una escuela, pues bueno, o sea, igual también una persona que pues todavía no tiene un desarrollo de conciencia o tiene un desarrollo de conciencia primario, que es perfectamente normal porque ese es pues, el ciclo de aprendizaje, o sea, lo que le toca, lo que le toca aprender, pues está bien, pero su percepción de la realidad va a ser muy superficial, me explico, ¿no? Y su lenguaje, pues también va a ser muy superficial, no va más allá de lo evidente. Gurdjieff nos decía que los hombres despiertos necesitan desarrollar un nuevo lenguaje que les permita abarcar una mejor conciencia de la realidad, describir la realidad de una manera más objetiva para poder comunicarla de manera más correcta. Y bueno, y aún así también el lenguaje, sea subjetivo o objetivo, como lo decía Gurdjieff, siempre pues va a tener sus limitaciones, ¿no? Porque hay cosas que realmente se nos escapan de lo descriptivo, ¿no? No sé, como ejemplo, pues, ¿cómo vamos a explicar nuestra esencia, ¿no? O el propósito último del universo, o la esencia profunda de un árbol o de una roca, ¿no? Y bueno, de nuevo, Gurdjieff hablaba del lenguaje subjetivo, el lenguaje objetivo, que, eh, pues bueno, siempre va a estar aunado a nuestra percepción e interpretaciones de lo que vemos, ¿no? O sea, cuando yo te digo manzana, pues bueno, te vas a imaginar una manzana roja, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa con la percepción de un químico? Le dices manzana y puede ser que al principio se enfoque en lo superficial, ¿no? El color, etcétera, pero después empiece a imaginar todas las proteínas, aminoácidos, azúcares, etcétera, todo lo que compone a la manzana, ¿me explico? O sea, vamos profundizando en esa percepción de ese objeto que tenemos enfrente, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, en cosas tan sencillas como persona, cuando yo te digo persona, pues no sé, te puedes imaginar a un hombre o una mujer con ciertas características y todo, pero cuando tratas de ir más adentro, las cosas se vuelven más, cada vez más abstractas y más difíciles de describir, porque pues bueno, no nos quedamos solamente con lo superficial, o sea, hay una conciencia, hay un alma adentro, ¿cómo la describes, no? Y cada una es diferente y tiene su propia complejidad, ¿no? Entonces, pues ahí viene lo difícil, ¿no? Ahora, Gurdjieff decía, bueno, los hombres despiertos van usando un lenguaje cada vez más preciso y adecuado, incluso para aspectos más abstractos e incluso eh, espirituales, ¿no? Hasta aquí algún comentario. Nos seguimos, vámonos. Ujú. Bueno, ahora Toll en particular se le dejó ir con todo a una palabra, ¿no? Que es la palabra yo. Él pues, nos comenta en esta línea con lo que estábamos platicando del lenguaje subjetivo y objetivo. Para su percepción, pues esa palabra es muy limitante y muy engañosa y nos puede dar un falso sentido de identidad y nos dice, bueno, ese es el ego. Este concepto también está conectado a lo que Gurdjieff llamaba la falsa personalidad, un sentido de identidad derivado de programación parental, social, cultural, ideológica, religiosa, así como lo habíamos platicado también en libros anteriores, improntas inconscientes, impresiones, incluso trauma, gustos y disgustos, etcétera, etcétera. Es decir, ese yo o esa falsa personalidad es una fachada con varias capas que esconde o incluso en algunos casos protege a nuestra esencia. Y lo platicamos un poquito también con el caso de Alita, ¿no? Con el libro de Alita, ¿no? Del miedo al abismo. Y bueno, no solo eso, a veces tenemos también personalidades diferentes en diferentes situaciones y contextos. No hay una cohesión interna, ¿no? Puede ser que nos portemos diferente en el trabajo, que con la familia, eso es normal, ¿no? Eso es adaptación social también, ¿no? Pero bueno, siempre debe de permanecer un núcleo inalterable, una personalidad esencial, ¿no? Que pues bueno, muchas veces no la hemos descubierto y no la hemos desarrollado, ¿no? Entonces, pues bueno, Gurdjieff y bueno, también Toll nos decía, hay que llegar
a tener una cohesión interna, ¿no? Un yo definido o real, ¿no? Que también Gurdjieff llamaba los yoes, ¿no? Que teníamos diferentes yoes, ¿no? Que componen a la falsa personalidad. En un ejemplo, no sé si sea el más adecuado, pero con la idea del yo como ego, como lo está describiendo Toll, o la falsa personalidad de Gurdjieff, hablamos un poco cuando estábamos leyendo el libro de Alita del desorden de identidad disociativa, que antes era pues la enfermedad, bueno, personalidad múltiple, ¿no? O sea que algo le pasa al niño, a niños pequeños, un trauma muy grande, que la conciencia se fragmenta, ¿no? Se fragmenta la conciencia para proteger realmente a la conciencia principal, ¿no? Entonces, estas conciencias normalmente empiezan a salir cuando el niño va a recibir abuso, porque es normalmente cuando hay abuso crónico. Entonces, cuando ya va bien el papá borracho y violento, entonces sale una personalidad y protege a la conciencia esencial de ese abuso, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya es un ejemplo extremo, por supuesto, ¿no? De esta disociación de la conciencia, pero pues bueno, en términos generales podríamos verlo así también, ¿no? El ego o esta falsa personalidad realmente no es nuestro yo esencial, ¿no? Y pues para poder realmente descubrir ese yo esencial, esa personalidad esencial, pues bueno, requiere de muchísimo trabajo. Habíamos platicado de trabajar en la conciencia individual y eso significa, pues bueno, trabajar en nuestros pensamientos, no identificarnos con ellos. También hoy vamos a platicar un poco de qué es la identificación. Nuestros pensamientos no somos nosotros. Habíamos hablado que puede ser la voz del padre crítico o violento, puede ser la voz de alguna otra figura de autoridad, pueden ser programas que venimos cargando desde la infancia, la voz de los niños que nos criticaban pues en la secundaria, me explico, ¿no? O sea, nosotros no podemos decir es que yo soy mis pensamientos, pues no, realmente no, tú eres la conciencia que observa esos pensamientos y es un error identificarte con ellos, ¿no? Bueno, eso nada más para irlo también considerando, ¿no? Y bueno, es muy curioso porque en línea con este yo, con el ego, con la falsa personalidad, también nos decía Gurdjieff que en términos generales nosotros llegamos aquí con un estado de conciencia dormida, estamos dormidos, ¿no? Y que para despertar necesitamos de algunos shocks, ¿no? De cosas que nos movieran realmente, que normalmente muchas veces pasan, porque pues bueno, todos tenemos ciertos puntos flacos en nuestras personalidades o en nuestro carácter, tenemos debilidades, eh, somos ignorantes en muchas áreas, por ejemplo, que nos abren a muchos peligros o a personas peligrosas, como ya lo platicamos mucho, también narcisistas, psicópatas y demás. Pero cuando nos pasa algo muy fuerte, ¿no? O sea, cuando algo muy fuerte nos pasa, que nos mueve realmente el tapete, es cuando realmente luego aprendemos a hacer cambios, ¿no? En nuestros pensamientos, emociones o comportamiento. Ahora, no tenemos que llegar a ese punto, como nos decía Alita en el libro de Miedo al Abismo, ¿no? O sea, es ideal que poco a poco aprendamos a observar nuestros pensamientos, emociones y comportamiento pues sin que tenga todo que explotar en una crisis, ¿no? O sea, poco a poco, pero es práctica, ¿no? O sea, porque nadie nace con esa conciencia, o muy pocos, porque parece que sí los hay, ¿no? Pero son muy, muy pocos. Pero bueno, nada más para tenerlo en cuenta. Ahora, Toll nos dice que es una ilusión del ser que permea la percepción que tenemos de nosotros mismos y de la realidad en general. O sea, esta ilusión del ser o esta falsa personalidad o este ego, ¿no? Permea la percepción que tenemos de nosotros mismos y de la realidad en términos generales. Y también nos dice que nosotros, de manera interna y externa, somos un reflejo de esta ilusión de ser. Ahorita vamos a platicar un poco más sobre ese concepto. Ahora,
lo que él nos dice, que ya también habíamos platicado un poco, es que cuando reconocemos las ilusiones o las fantasías o las creencias, pues ya tenemos más control sobre ellas, ¿no? Y en algún punto, si nosotros trabajamos, pues vamos a llegar a un punto en donde se desvanezcan prácticamente, ¿no? Ahora, también habíamos platicado, y esto es algo muy importante, separarnos un poco de esta rama eh, de la psicología positiva que empezó a espiritualizar o a mistificar muchas cosas, o a la nueva era, el New Age que habíamos platicado un poco, donde, pues bueno, se quieren saltar todo el trabajo que se tiene que hacer eh, en nuestro comportamiento, hábitos, emociones y pensamientos, ¿no? Y ya de repente, pues echarse la ayahuasca o una meditación trascendental y ya un día amanecer como seres iluminados, pues eso no existe. Incluso lo platicamos, te abre incluso a otras cosas, ¿no? A otros peligros también, si lo haces de esa forma, ¿no? El trabajo de la conciencia, el trabajo espiritual, empieza desde lo más sencillo y muchas veces, por ejemplo, pues son nuestros pensamientos, ay, a ver, ¿por qué estoy pensando esto? Emociones, tener control emocional, sanar heridas emocionales, ir a terapia, incluso, por ejemplo, es parte de ese trabajo. Todo eso es trabajo espiritual, ¿no? Nada más para no mistificarlo tampoco tanto, ¿no? Ahora, nos comenta Toll, regresando un poco a este concepto del yo, él dice que como nosotros usamos esa palabra o concepto cotidianamente, pues bueno, es una bola de falsedades, ilusiones e identificaciones con, pues no sé, muchísimas cosas, la nacionalidad, la raza, religión, sistemas de creencias, nuestra profesión, es que soy madre, soy padre, soy esposo, esposa, etcétera, etcétera. Tengo gustos y disgustos, ¿no? Nos identificamos con nuestro pasado, por más nebuloso que sea, nos identificamos con nuestros recuerdos, bien o mal recordados, porque Joe Dispenza ya nos hacía ahí la aclaración de que al menos 50% de nuestras memorias son falsas o están muy coloreadas, ¿no? Ya un poco distorsionadas. Y pues bueno, todo esto contribuyen a definir aún más ese sentido del ser como yo, mi historia, pero eso es realmente así. Ahora, no es que todo esto en sí sea malo, ¿no? Como ya lo habíamos platicado sobre la programación y las creencias, debemos hacerlas conscientes y ver con cuáles resuena nuestra esencia, nuestra conciencia, con cuáles nos quedamos y cuáles son una carga o incluso nos hacen daño. Y eso en sí, pues bueno, es un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Ahora, en términos generales, nos dice Toll que esta interpretación mental de nosotros mismos es la que normalmente nos referimos cuando decimos yo. Entonces, pues bueno, la mayoría de las veces no somos nosotros quienes hablamos cuando decimos y pensamos el yo, sino algún aspecto de la interpretación mental del ser egoísta o el ego, como él dice, o la falsa personalidad, como lo decía Gurdjieff, ¿no? Ahora, cuando empezamos a obtener más conocimiento de nosotros mismos y a obtener más conciencia y poco a poco vamos rasgando el velo de la ilusión, nos damos cuenta de que la palabra o el concepto de yo tiene una noción emanada de un plano mucho más profundo de nuestro ser interior. De nuevo, cuando hablamos arriba de las capas, por ejemplo, incluso de una manzana, pues no todo se queda en una manzana brillante roja, ¿no? O sea, vamos más allá, tratamos de ir más allá, o la planta o el pájaro que pone de ejemplo también Edgar Toll, ¿no? El pájaro, ¿qué representa? ¿Qué rostro de Dios representa? ¿Qué principios universales representa? Y ahora, pues muchas veces, pues una planta, una flor, un pájaro, pues bueno, puede ser incluso más fácil de acceder como a esos símbolos, a esos aspectos más sutiles, pero ya cuando es algo más complejo o alguien más complejo como nosotros, es cuando ahí se complica un poco la cosa, ¿no? Ahora, hablamos un poco de identificación y esto hay que tenerlo claro, por ahí más abajo también lo menciona Edgar Toll. Eh,
algunas personas nos comentan, nunca olvidan la primera vez que dejaron de identificarse con sus pensamientos y experimentaron brevemente el cambio cuando dejaron de ser el contenido de su mente para ser la conciencia de fondo, que es lo que platicaba un poquito más arriba, ¿no? Nosotros no somos nuestros pensamientos, ¿no? Es esa conciencia de fondo que observa los pensamientos. Es solo un ejemplo. Para otras personas, nos dice, sucede de manera tan sutil que casi no la notan o apenas perciben una corriente de alegría o paz interior sin comprender la razón. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, pesa más la falsa personalidad, el yo o el ego, como lo describe aquí Edgar Toll, que esa esencia, ¿no? Del ser, esa esencia nuestra. Ahora, conectado a la idea del yo y el ego de Toll, también tenemos el concepto de la importancia personal de Carlos Castaneda. Esto también es muy interesante, ¿no? Porque, pues bueno, ya ven que Castaneda hizo sus novelas en base también, pues yo creo a un verdadero chamán. No sé si Don Juan, como él lo puso, realmente fue así o fue como un artilugio novelístico, pero pues bueno, también no tiene desperdicio, ya lo habíamos platicado, a ver si nos alcanzamos también a leer uno de los trabajos de Castaneda, porque desde el punto de vista psicológico tiene cosas muy buenas y explicadas de manera muy amigable, ¿no? También sin tanto tecnicismo o ahí conceptos esotéricos ni nada por el estilo, ¿no? Y bueno, él decía que también uno de los problemas principales del hombre o uno de los principales topes en su desarrollo de la conciencia es su importancia personal, ¿no? Que era también un resultado de programación, como ya lo platicamos, y de un sentido de que todos nos lo merecemos, ¿no? O sea, ya sin por default, nada más porque existimos, ¿no? Eso, bueno, por supuesto, tiene pues más profundidad, ¿no? Pero lo podemos platicar también más adelante. Y también Castaneda tiene otro concepto que lo platicamos también en el taller anterior, que es la mente del depredador. Pues bueno, ese aspecto, este, pues un poco oscuro, ¿no? De la conciencia, ¿no? Que le decía que pues es barroco, contradictorio, mórbido, lleno de miedo a ser descubierta, ¿no? Un poco en línea con el concepto junguiano de la sombra también, ¿no? Pero bueno, nos dice aquí Edgar Toll que, bueno, la mente egoísta o el ego está completamente condicionado por el pasado. Y el condicionamiento es doble y consta de contenido y estructura. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, nos pone el ejemplo para el niño que llora porque ya no tiene su juguete, este representa el contenido y es intercambiable con cualquier otro contenido, otro juguete u otro objeto. El contenido con el cual nos identificamos está condicionado por el entorno, la crianza y la cultura que nos rodea, ¿no? O sea, prácticamente lo que platicamos acerca de la programación. Una de las estructuras mentales básicas a través de la cual entra en existencia el ego es la identificación. Y bueno, nos dice Toll que el vocablo identificación viene del latín idem, que significa igual, y facere, que significa hacer. Así entonces, cuando nos identificamos con algo, lo hacemos igual. ¿Igual a qué? Pues igual a yo, igual a nosotros. Entonces, dotamos a ese algo de un sentido de ser, de tal manera que se convierte en parte de nuestra identidad. Y bueno, en uno de los niveles más básicos de identificación están las cosas, ¿no? El juguete se convierte después en el automóvil, la casa, la ropa, etcétera, ¿no? Entonces tratamos de hallarnos en las cosas, pero nunca lo logramos del todo y terminamos perdiéndonos en ellas, como él comenta, ¿no? Entonces dices el destino del ego, ¿no? Pero bueno, no podemos honrar realmente las cosas si las utilizamos para fortalecer nuestro ser. Es decir, si tratamos de encontrarnos a través de ellas. Entonces, eso es exactamente lo que hace el ego. La identificación del ego con las cosas da lugar al apego y a la obsesión. Y es por eso también que uno de los males de nuestros tiempos, pues es la proliferación de los objetos, ¿no? O sea, ya cuando perdemos la capacidad de sentir
esa vida que somos, lo más probable es que tratemos de llenar la vida con cosas, ¿no? Y nos comenta que a manera práctica espiritual eh, nos sugiere investigar nuestra relación con el mundo de las cosas, observándose a nosotros, observándonos a nosotros mismos y en particular observando las cosas designadas con la palabra mí o mío, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto, bueno, nos puede dar una señal con qué cosas nos estamos identificando también, ¿no? Y bueno, pues eso ya lo sabemos, yo creo que todos, pero es un error sentirnos orgullosos por lo que poseemos o resentir a los demás porque tienen más que nosotros, ¿no? Esa Sí. sensación de orgullo, la necesidad de sobresalir, este aparente fortalecimiento del saber en virtud del más y la mengua en virtud del menos, no es algo bueno ni malo, es el ego, ¿no? Y el ego no es malo, sencillamente es inconsciente. Cuando nos damos a la tarea de observar el ego, entonces comenzamos a trascender. O sea, no conviene tomar el ego muy en serio, ¿no? De hecho, es justamente esto lo que hablaba Castaneda sobre la importancia personal, es que luego nos tomamos demasiado en serio, decía, ¿no? Entonces, cuando detectamos un comportamiento egoísta, pues bueno, sonreímos, ¿no? Y a veces hasta pues, nos podemos reír de nosotros mismos, ¿no? Y, o sea, decía o preguntaba Toll, bueno, ¿cómo pudimos como humanidad tomarlo en serio durante tanto tiempo? Por encima de todo, es preciso saber que el ego no es personal, no es lo que somos. Y cuando consideramos que el ego es nuestro problema personal, pues es solo cuestión de más ego, ¿no? Prácticamente. Y bueno, aquí viene otro concepto interesante en términos también de identificación, que es la posesión, ¿no? Platicábamos un poquito al principio de las palabras de Laura Nayachi, que nos decía que estamos interconectados con todo a nivel espiritual por nuestra mutua posesión de todo lo que existe, ¿no? Y bueno, esto es un concepto espiritual universal y aplica en ese concepto, en ese contexto, perdón. Aquí no está mal, por supuesto, tener posesiones, no es lo que está diciendo Toll tampoco, ¿no? O sea, cosas que consideremos nuestras, ¿no? Tener un buen nivel de vida, pero el punto, de nuevo, es no identificarnos con esos objetos o con ese nivel de vida o con ser ricos, porque mientras más dinero tengo, mejor soy. No, 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 eso son estupideces, es el ego, como dice, o la falsa personalidad o el materialismo, como quieran llamarle, ¿no? Y de nuevo, pues todo eso, todo lo material, pues es temporal, ¿no? La esencia, Tengo, soy Graciela Luisito. dale, dale, Tengo un Luis. ejemplo, pero quisiera ver si estoy entendiendo. Una persona, una joven, llega furiosa a su casa porque traía una blusa que le fascinaba, era su blusa preferida y se la había jalado con algo. Entonces llega a casa y se lo platica al papá y el papá le dice, ay, querida hija, ¿cuánto te falta aún crecer o evolucionar? ¿Sería algo así? ¿Que ella se estaba identificando con la blusa? Y casi casi ella era la blusa y por eso, o no estoy entendiendo. Bueno, él está hablando aquí desde el punto, todo le está hablando desde de lo más sencillo, de la identificación con los objetos, ¿no? O sea, yo soy mi coche, yo soy mi casa, ¿no? Si mi casa es fea, pues yo soy feo, si soy pobre, pues soy malo, me explico, si tengo un coche feo, pues soy mala persona, me explico, va más en línea con eso igual, porque de nuevo te digo, no es que tener cosas sea lo malo es la identificación con los objetos, por ejemplo, ¿no? Pero Pero algo así bueno. como que esta chica eh, se sentía así casi desgarrada en su esencia o en ese ego que estás diciendo por haber lastimado la blusa, ¿o Sí, y no? pues, A mí pues, eso me suena más como a apego a lo material y de eso también habla Eckhart Tolle. Más que identificarse con la blusa, a mí me suena Ok. más a un apego extremo a lo material y podría haber sido la blusa, podría haber sido una pulserita, podría haber sido,
que se le pegó el chicle en el cabello y se lo tuvo que cortar y se hizo el fin del mundo, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Ok, Y creo que Y tiene que es, ver más como con lo exterior, ¿no? Con lo material, lo sí, externo, sí, algo que no es realmente tan importante, creo. O sea, pero no creo que sea tanto que se identifique con el objeto en sí. ok, es, eh, es que la Que simplemente identificación pasó un no mal está día. claro, exacto, también, también, Es sí, sí, sí. que, ajá, luego pasa eso, ¿no? Que estamos en un ritmo acelerado, nos pasa algo que nos choquea y explotamos por algo que nada que ver y finalmente fue la blusa la que cayó ahí, ¿no? Eso también y ahí estás entrando justamente en el rango de diferentes percepciones e interpretaciones de un evento, por ejemplo, ¿no? Ahorita primero Ana dijo, bueno, identificación y apego es básicamente lo mismo. O sea, si estás identificando con algún objeto, pues quiere decir que hay apego, ¿no? ok, Y al ok. mismo tiempo, por ejemplo, en ese caso de la chica, expandemos pues nuestras interpretaciones y pues pueden ser muchas, ¿no? Puede decir, bueno, es que está muy apegada a ese suéter, pero ¿por qué? Ah, es que se lo regaló su abuelita. Ah, bueno, es que tenía entonces un valor emocional, ¿no? Entonces, pues Ajá, bueno, bueno, se, Claro. se entiende, ese valor emocional, pues es más que el valor del objeto en sí, ¿no? exacto, Entonces exacto. dices, bueno, se entiende, por ejemplo, como decía también, o nos decían ahorita igual, o sea, pues tuvo un día de la fregada, venía en malas, ese suéter le gustaba mucho y pues, se rompió y pues por supuesto que se iba a enojar, ¿no? Pero me explico, Pero o sea, sirve como excusa, ¿no? O como pretexto para sí, 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 explotar sí. más o terminar ya de la catarsis o algo así. Sí, sí, sí. Pero el punto aquí que nos hace Toll es la identificación con los objetos en sí ya carga apego y es un error muy grande, de nuevo, porque nos dice, pues, eso es algo superficial, es algo que se va a acabar, es algo que se va a romper, es algo que se va a echar a perder tarde o temprano, ¿no? Adelante, Ana. Sí, no, es que se me ocurría también otro ejemplo, pero no sé si aplique o no. Tal vez sí, pero más que con los objetos, en realidad tiene que ver también con una persona que conozco. Bueno, es una familia en general, ¿no? Toda la familia tiene una situación de sentirse como valorados o sentirse, ¿cómo decirlo? Pues no sé si importantes, pero sí más bien su valor lo enfocan en la parte de la situación académica. Entonces todos son como muy intelectuales, todos deben de tener mínimo la maestría, si se puede el doctorado y un postdoctorado, pues mejor. Entonces igual no se apegan tanto a las cuestiones de que si tengan muchas casas, muchos autos, no tanto a eso, pero sí a la parte de que se presionan mucho en la parte académica y minorizan o digamos que se portan un poco, ¿cómo decirlo? Pues sí, mala onda con la gente que no tiene los estudios académicos que ellos esperan que la gente pueda tener. No sé si eso también sea similar a esta parte de lo que habla Eckhart Tolle, ¿no? De lo exterior y cómo tratamos de identificarnos con otras cosas como para autodefinirnos o algo así. No sé si Sí, aplica o no aplica. sí, yo creo que pusiste un buen ejemplo. Ahora el enfoque o la intención o la motivación esencial o nuclear es lo que importa. Porque, bueno, ¿qué tal que estas personas lo que realmente valoran mucho es el conocimiento, ¿no? Entonces, eso es bueno, es un buen principio, ¿no? Pero ¿qué tal que valoran el papelito académico, ¿no? Porque te dicen, ah, es que esto te va a dar una posición en la vida, te vas a tener un buen trabajo, vas a tener un buen coche, una buena casa, entonces pues ya se fue a la fregada el asunto, ¿no? Prácticamente, porque es lo mismo, es una identificación con lo que hacemos. Y hablamos un poquito de la identificación también, acuérdense con la profesión, ¿no? Y cuando nos dicen, ¿y tú qué eres? Ay, no, pues yo soy dentista, o yo soy maestro, ahí soy papá. Espérate, espérate, espérate. Bueno, yo soy ser humano y es un concepto complejísimo, ¿no? Nos tendemos a identificar mucho con lo que estudiamos, con lo que hacemos profesionalmente también, con nuestra religión, con nuestras creencias, ¿no? Pero eso no somos nosotros, prácticamente es lo que nos está diciendo también Toll, ¿no? Eso es parte de esa programación que venimos cargando también. Pero lo típico que nos pasa a las mamás con los hijos de escuela, ¿no? Ya no eres Emma, eres la mamá de, Exactamente. ¿no? Y claro, pues ya no eres tú, ya eres la mamá, ¿no? No, sí, y tienes razón, y ese es algo
algo que haces, ¿no? Es parte, por ejemplo, de una de muchas responsabilidades que tienes o de muchas cosas que haces, por ejemplo, pero pues no eres nada más eso, me explico, ¿no? O sea, el punto ya no es reducir al ser o al individuo a una o dos cosas, ¿no? Somos complejísimos también. Pasa mucho la crisis de los padres cuando los hijos dejan el nido, por ejemplo, ¿y ahora qué voy a hacer? Mi propósito de vida, pero pues está bien, o sea, qué bueno que se fueron, porque ahora puedes regresar, ¿no? También a retomar igual ese propósito de vida. Tu propósito de vida cuando tienes un hijo, pues sí, pues es sacarlos adelante y pues, echarles ganas y criarlos lo mejor que podamos, porque pues nadie va a ser un padre perfecto, ¿no? Pero ya, o sea, siempre teniendo en mente, pues que tenemos un propósito más profundo también, que es, lo vamos a platicar en este libro también. Por eso es bueno irnos deshaciendo de las etiquetas, irnos deshaciendo de creencias que nosotros teníamos de nosotros mismos, de nuestras identificaciones, de identificarnos con esto, con el otro, ¿no? Espérate, que las cosas son más profundas también, ¿no? En un curso, no sé si me escuchan. Sí. Ah, perdón. En un curso que llevamos de desarrollo humano y coaching, en una actividad nos tocó ir disfrazados de payasos para presentarnos ante un grupo de niños con cáncer. Entonces, en ese grupo, pues ya nos habían definido de que todos teníamos cierto grado de liderazgo, de liderazgo, perdón, pero que había unos que estaban un poco más enfermos en eso, ¿no? Y dice, ahora que se presentaron ustedes como payasos, se dieron cuenta que hubo discusiones y todo, porque los que están más casados con el liderazgo, todo lo enfocan desde su ego. Y para comprobarlo, les vamos a hacer que interactúen desde su ego. Y entonces, ya que terminamos la presentación, a cada grupo, éramos grupos de 4 personas, nos dijeron, váyanse a comer a la Plaza Fulana y nos vemos a tal hora en, en el centro de donde estábamos llevando el curso. Bien, resulta que cuando llegamos nosotros, nos estaban esperando todos, pero particularmente el que más enfermo del liderazgo estaba, pero echando espuma por la boca, ¿no? Y nos quiso regañar, que cómo nos atrevemos a llegar 15 minutos tarde, que no sé qué. Y estaba fúrico. Y le digo, mira, ni te esponjes porque a nosotros nos dijeron exactamente esta hora. Que a ti no te caiga el 20 de que estás cayendo en el experimento de ver las cosas desde tu ego, pues es otra cosa. Pero ustedes les dijeron 15 minutos antes precisamente para que chocaran con nosotros que nos dijeron llegar 15 minutos después. Pero en lugar de entrar en razón, no, pues casi le dio fiebre carbónica, ¿no? Porque para él fue el peor insulto que le dijeras que estaba actuando desde su ego. Ujú, ujú. Pero sí, varias cosas que se hicieron como ejercicios, te dabas cuenta de eso, de que en el momento que tú actúas desde tu ego, generalmente riegas las paletas. Exactamente. Es un muy buen punto, Arturo. Gracias por compartirlo, porque hablando del lenguaje subjetivo y objetivo, el liderazgo muchas veces, como lo vemos actualmente, yo creo que está muy equivocado, maestro. Cuando dices líder, estás hablando de lo que alguien que sirve a los demás, ¿no? Y deja esa importancia personal abajo, ¿no? Y oye, pues a ver en qué puedo ayudarte y pues bueno, pones el ejemplo, por ejemplo, con trabajo duro, no mandando a la gente, ¿no? Ujú, Entonces, sí, híjole, sí, sí, es muy complicado también, ¿no? Y yo creo que dependiendo del caso, porque bueno, recordemos que pues cada individuo es un cosmos, es un universo, ¿no? Hablamos un poco de perfeccionismo con Alita, ¿no? Entonces muchos líderes, o más bien al revés, muchos perfeccionistas, tienden a cazar el liderazgo también, ¿no? Para, pues bueno, de alguna manera sentirse bien o perfectos ellos mismos y al mismo tiempo pues bueno, que todos los demás sean como yo quiero que sean, ¿no? Que sean perfectos, ¿no? Pero bueno, es muy interesante porque cuando esa persona, ese perfeccionismo empieza a trabajar de manera terapéutica en su perfeccionismo, puede ser que se le quede
ese gusto por el liderazgo, pero ya no lo va a ver desde ese punto de vista, cambia un poco más y se da cuenta de que realmente el liderazgo está enfocado a otros, está enfocado a servir a los demás, ¿no? No, no imponerse y a mejorar su imagen personal, básicamente, ¿no? Me Porque creo que... recordaste. Adelante, adelante. No, no, si quieres terminas, Arturo. Sí, nada más iba a comentar de que muchos piensan que ser buen líder es ser el jefe de todos los líderes. Y como jefe quieres que todos se plieguen a tus preceptos, ¿no? Ujú, ujú. Fíjate que por eso a mí, rapidísimo, Ana, a mí no, les platicamos al principio, nada más que no se quedó grabado de un poco de maestros y, por ejemplo, coaches, maestros espirituales, incluso pues otro tipo de personas. A mí yo creo que el enfoque del trabajo en red, o sea, trabajar como entre todos por un fin común y aprendiendo todos de todos, ayuda bastante. Y por supuesto en las redes también va a haber líderes, ¿no? Pero pues normalmente son líderes en sus áreas, pero también al mismo tiempo saben, hay mucha humildad, saben de que pues bueno, desconocen muchas cosas y que se pueden apoyar en otras personas, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que es un enfoque un poco más sano también con respecto al liderazgo, el trabajo en red, Sí. porque no es piramidal, no es jerárquico tampoco, ¿no? Ujú. Me quedé pensando con tu ejemplo, Arturo, que también, tal vez estas personas a las que llamaban, ¿cómo decías? Líder, Ajá. puedan más bien, en el caso de tu ejemplo, sean más bien como un poquito, como obsesivos con el control, ¿no? O sea, Sí, controladores. sí, definitivamente. Entonces, justo lo que dice Luis, no porque les guste tener las cosas como ellos quieren, controlar las cosas exactamente como ellos desean, significa que puedan ser buenos líderes, ¿no? De hecho, a veces resulta todo lo contrario, porque puede que les funcione por un ratito para quien se deje, pero si se encuentran con una persona que pues no tenga esa, digamos, inquietud de seguir a esta persona controladora, pues ahí se vuelven locos, ¿no? Y se desquician y se vuelven neuróticos y así. Entonces ya no se vuelven buenos ejemplos o buenos líderes, ¿no? Sino que son personas que no tienen control sobre otras y, no saben qué hacer y se vuelven locos. Sí. Exactamente, exactamente. Hay que separar el liderazgo de un ego, que recordemos, no es que el ego sea malo, hombre, pero tenemos que trabajarlo y hacerlo sano prácticamente. Lo vamos a ver más adelante en este libro, pero sí separarlo un poco de esos aspectos inconscientes más oscuros, ¿no? Que es las ganas de controlar a otros o que hagan lo que yo digo, etcétera, ¿no? Ya cuando lo vas reconociendo, lo platicamos con Alita también, ¿no? Cuando vas reconociendo todo eso, te das cuenta de que, pues bueno, realmente estabas, pues ahí con hambres infantiles, realmente de atención, de control de tu entorno, porque no lo tenías cuando eras niño, por ejemplo, entonces lo buscabas, lo estabas externalizando, pero cuando ya lo internalizas y más bien cambias tu ser interior en lugar de tratar de cambiar lo externo, pues cambia mucho. Y de nuevo, yo les digo, como le decía Alita en los ejemplos en su libro, ¿no? El perfeccionista que tiene esa hambre de control, por ejemplo, si trabaja sus cosas, cambia su mundo interno, puede ser que pueda llegar a ser un buen líder. Entonces, esas ganas de liderar realmente ya estén separadas de ese aspecto, de ese ego, como dice Toll, más negativo, egoísta, y realmente vea y se dé cuenta de que pues, puede servir a los demás de diferentes formas, con sus habilidades, su conocimiento, etcétera, ¿no? Difícilmente porque están muy, muy enfermos. Este compañero del ejemplo y a otros que tenían ciertas actitudes como la de él, pero él era el extremo, se les decía tomadores, Dale, porque exactamente. tomaban, como que tomaban la energía y la buena voluntad de los demás para su beneficio propio. Son, Y en uno de sus ejercicios, el primer ejercicio que hizo con su equipo, les dijo que tenía la intención de que esa noche se debía cambiar él de casa. Y entonces que, pues como él tenía esa intención, que si todos se intencionaban junto con él, lograban que se cambiara de casa. Entonces el hijo de todos modos se cambió de un quinto piso de un edificio a un cuarto piso en otro edificio y sus cargadores fueron sus compañeros de equipo. qué bruto.
Sí, no, eso ya no es un líder, no es un líder, No, ¿eh? claro Eso, que Por no. hablábamos de ponerología política, que les digo que lo tenemos que platicar porque va a ser muy importante. Los psicópatas y narcisistas no son líderes, son para nada. depredadores, son depredadores. Eso, y Esos pues son van a usar materia prima para el posiciones, pozolero. sí, exactamente, y van a usar las posiciones de poder exactamente para eso, para abusar de los demás, alimentarse de los demás. Y esos no son líderes, eso es gente enferma, prácticamente, ¿no? Sí, sí, Ok, exacto. pues muchas gracias, Arturo, estuvo muy bueno y también Ana. Eh, y bueno, regresando un poquito al concepto de la identificación, del apego a las cosas, por ejemplo, algo que nos lo va a aclarar yo creo un poquito mejor, porque nos dice Toll que, bueno, para el ego, tener es lo mismo que ser. O sea, tengo, luego existo, ¿no? Y dice, mientras más tengo, más soy. Entonces, él nos dice, el ego vive a través de la comparación. La forma como otros nos ven termina siendo la forma como nos vemos y nos sentimos, ¿no? Nos percibimos, ¿no? Ahora, la forma como otros nos ven se convierte en el espejo que nos dice cómo y quiénes somos. ¿Esto qué quiere decir? El sentido de valía del ego está ligado en la mayoría de los casos con la forma como los otros nos valoran. Entonces necesitamos de los demás para conseguir la sensación de ser y eso, por supuesto, no nos llevaría a ningún lado. Tomándolo a un extremo, pues los narcisistas así son. Todos tenemos cierto grado de narcisismo, muchas veces, como lo habíamos comentado también, puede ser pues algo protector, pero bueno, ya cuando hablo de narcisismo estoy hablando ya de un narcisismo patológico, por supuesto, ¿no? Y las personas narcisistas, pues bueno, necesitan que pues siempre eh, se les esté dando atención, necesitan controlar a los demás, necesitan controlar su entorno. Es casi como si lidiaras con un niño chiquito, ¿no? Prácticamente ya de adulto también, ¿no? Entonces, pues bueno, es solamente poner un ejemplo extremo, ¿no? Y pues ellos, pues por supuesto que se identifican mucho con lo externo, con lo superficial, con lo que tienen, cómo los otros los valoran, etcétera, ¿no? Y pues bueno, su sentido de ser es muy frágil, ¿no? Ahora, Toll nos dice que el apego a las cosas se desvanece por sí solo cuando renunciamos a identificarnos con ellas. Entonces, lo importante es tomar conciencia del apego a las cosas y poco a poco eso va a ir perdiendo control sobre nosotros, ¿no? Entonces, bueno, si sentimos ansiedad, por ejemplo, al separarnos de algo, es porque hay apego. Y si reconocemos estar identificados con algo, la identificación deja inmediatamente de ser total, o sea, es de nuevo, nos da más control. Él nos pone una cita aquí que dice, bueno, soy la conciencia que está consciente de que hay apego. Entonces ahí es donde empieza una transformación de conciencia, ¿no? Eso también ya lo habíamos platicado un poco, trayendo la sombra al consciente, lo subconsciente al consciente. Ahora, pues bueno, ya sabemos que, bueno, lo importante, pues es la esencia, la conciencia, el espíritu, eso es lo que permanece incluso después de la muerte, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues bueno, lo hacemos crecer con conocimiento, aprendiendo nuestras lecciones, etcétera. Y eso es lo importante, ¿no? Y pues bueno, poco a poco, pues vamos haciéndonos conscientes de esos apegos, de esas identificaciones y al mismo tiempo, pues nos vamos haciendo cada vez más libres o nuestra esencia se vuelve más libre, por así decirlo, y hay más espacio para que crezca también, ¿no? Eso que dijiste al principio del ser y tener, como que es algo muy socorrido, ¿no? De que según tanto tienes, tanto eres, ¿no? Ujú, Yo eso solamente lo justifico sí y solo sí llevaste la secuencia de ser, hacer y tener. ujú. En ese caso sí. Pero si nada más porque tienes eres, no vales nada. Ujú, 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 exactamente. Y bueno, en esa línea, con la identificación y el apego, pues hay muchas personas que también se identifican con su cuerpo físico, ¿no?
y tratan incluso hasta de manera obsesiva permanecer jóvenes y las arrugas y el botox y bueno, luego parecen ya ahí monstruos prácticamente porque, o sea, se destruyen la cara y el cuerpo, ¿no? O sea, hasta ahí llega su obsesión, su apego por ese cuerpo físico, ¿no? Y pues nos dice Toll, pues ya cuando uno pues se da cuenta de que pues este cuerpo pues se marchita y muere, pues como que pues ya se te olvida, o sea, aceptas la realidad prácticamente y vives con honor cada una de tus etapas de vida, ¿no? Incluyendo pues ya de grandes, ¿no? Es una parte de tu vida y hay que honrarla también, ¿no? ¿Por qué tratar de ocultarla, por ejemplo, ¿no? Sí, Y bueno, también, por supuesto, esto no significa que nos vamos a descuidar, porque pues está bien, por ejemplo, pues tratar de comer lo más sano posible, tratar de hacer ejercicio, no descuidarnos, por supuesto, porque recordemos que, bueno, también comprensiones espirituales, pues también nos hacen actuar de manera correspondiente en lo material. No quiere decir que lo material nos esté guiando nuestras vidas. Es un principio espiritual, un principio de desarrollo de conciencia, de desarrollo espiritual, que también, o sea, dicta todo lo que vamos a hacer con lo material, ¿no? Pero lo material aquí de nuevo, pues no es el enfoque, no es el núcleo, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa con la que se identifica el ego, ¿no? El, el cuerpo físico. Ujú. Pero bueno, nos pregunta aquí o nos dice Edgar Toll, ¿cómo nos dejamos identificar con cosas superficiales? De nuevo, y esto lo hemos platicado varias veces, pues bueno, cuando empezamos a desarrollar conciencia del verdadero yo, ese ser esencial, y eso por supuesto requiere mucho trabajo y dedicación, incluso a veces terapia, ¿no? Pero pues bueno, por supuesto vale la pena, ¿no? Entonces, ese es el cuerpo interior, como él le llama, ¿no? Porque él le llama el cuerpo interior, ¿no? Algunos conciencia, algunos el ser esencial, algunos el alma, espíritu, como quieran llamarle, ¿no? Poco a poco, a través de ese trabajo, de conocernos a nosotros mismos, de nuevo, de cuestionar todas esas creencias, identificaciones, programas, etcétera, quitar lo que sí nos sirve, lo que no, hacer crecer lo que no hemos hecho crecer de nuestra esencia, pues va desarrollando esa conciencia, va desarrollando, haciendo crecer ese espíritu o alma, ¿no? Como quieran llamarlo. Y como conforme más lo hacemos, pues menos nos vamos a identificar, por supuesto, con estas cosas pues más superficiales también, ¿no? Ahora también comentaba Toll en esta sección que pues ejercicios de meditación o mindfulness también ayudan mucho a sentir ese cuerpo interior, a sentirnos, bueno, primero aprender a identificarlo, a sentirnos más cómodos también en nuestro propio cuerpo y a estar realmente presentes en nosotros mismos, ¿no? Entonces, nos dice, bueno, tomando conciencia del cuerpo, no solamente nos anclamos en el momento presente, sino que abrimos una puerta para escapar de la cárcel del ego, ¿no? También nos dice, fortalecemos nuestro sistema inmunitario, que también lo platicamos un poco con Joe Dispensa, y también aumenta la capacidad del cuerpo de sanarse a sí mismo, ¿no? Ahora, a mí me llamó mucho la atención porque, bueno, cuando hablamos de conciencia, pues es un concepto súper abstracto, incluso mucho más que el concepto de identificación, ¿no? Que nos estuvo explicando Toll también. Y, bueno, nos decía que, bueno, pasaron casi 300 años antes de que un filósofo famoso reconociera que, bueno, él, perdón, que se llama Jean-Paul Sartre, ¿no? Y él reflexionó mucho sobre lo que había dicho Descartes, ¿no? De pienso, luego existo, ¿no? Y él dice, no, pues, espérate tantito, maestro, o sea, la conciencia que dice existo no es la conciencia que piensa. Hace que suena medio loco, ¿no? Pero de nuevo, o sea, nosotros no somos nuestros pensamientos, nosotros, o sea, somos esa conciencia que lee o percibe esos pensamientos, ¿no? O sea, él aquí nos dice Toll, cuando tomamos conciencia de estar pensando, esa conciencia no es parte del pensamiento, es una dimensión diferente, ¿no?
Y bueno, y es esa conciencia la que dice existo, ¿no? Si solamente hubiera pensamientos en nosotros, ni siquiera sabríamos qué pensábamos, pues no habría esa conciencia que pues pudiera pues observar y leer esos pensamientos o percibir esos pensamientos, ¿no? Pero bueno, también tiene un buen punto Toll porque dice, bueno, muchas personas todavía viven completamente identificados con sus pensamientos, completamente identificados con sus creencias, con sus programas, que no son las personas mecánicas para Gurdjieff, eh, como robots prácticamente. No es un juicio, de nuevo, porque de nuevo la escuela es el mundo es una escuela, por supuesto, y estamos en diferentes niveles, ¿no? Pero bueno, muchos vivimos así todavía, ¿no? En un automatismo prácticamente, ¿no? Y ahora cuando reconocemos que estamos en una ilusión, cuando reconocemos que estamos soñando, cuando reconocemos que estamos en una especie de Matrix, es porque estamos despiertos dentro del sueño y ha entrado en escena otra dimensión de la conciencia, nos dice Edgar Tolle. ¿Hasta ahora algún comentario? Yo, la verdad, leí varias veces esa parte. No se me da mucho eso de filosofar. Pero a ver si entendí bien, o sea, lo que decía antes Descartes, ¿no? Pienso, luego existo. Era como si justo condicionara todo su ser Al solamente pensamiento. a sus pensamientos y entonces Sartre dice, a ver, no, espérate, porque tus pensamientos no te definen porque tus pensamientos pueden estar equivocados No, y más no, bien no. es tu conciencia la que determina si estás equivocado o no, esa es la que hace que existas o cómo, ¿no? Es que eso es lo que no entiendo. No, está diciendo, la conciencia es la que dice existo y es la que puede percibir esos pensamientos. La conciencia no son esos pensamientos, o sea, los observa, es ese Ah, observador, ajá, ¿me explicó? Es quien evalúa ah, el ya. pensamiento. Exactamente. Pero de nuevo, pues por eso dice Tola, hay mucha gente que vive así todavía, que está completamente identificada con sus pensamientos y sí, esas personas son sus pensamientos, son sus creencias, son su programación, me explico, ¿no? Que es el concepto de Gurdjieff de las personas mecánicas, por ejemplo, ¿no? De los robots prácticamente, ¿no? O los Y El algunos no tan multitask. robots, sí, sí puedo pensar hasta incluso en cómo llegué a ser, por ejemplo, en algunas etapas de mi adolescencia en las que creía que todo lo que pensaba era la realidad, hasta que me di cuenta después de muchos golpes que no era así y que yo solita me había inventado cosas, ¿no? Y ya después empecé a observar a mucha gente que hacía lo mismo, pero no es que fueran tanto robots, sino pues también, como en parte ignorancia, pero era una ignorancia un poco involuntaria, no sé cómo decirlo, pero no sé si también tiene que ver con esta parte digamos, del crecimiento natural de cada persona o la evolución, el paso natural por el cual tiene que pasar cada persona para que vayan cayendo en los veintes, ¿no? Y que vayamos teniendo esa capacidad de decir, a ver, frénate tantito, ¿no? Cabeza frena un poco. A ver, puede ser que esto que estás percibiendo no sea la realidad, ¿no? Entonces llegar a ese punto creo que no sé si también tenga que ver con una evolución natural, ¿no? O después de ciertos golpes que da la vida, que te puedas enfrentar a esas realidades, ¿no? Que son más cercanas a lo real al final de cuentas, ¿no? Em, las posibilidades de que realmente estés interpretando mal todo, ¿no? Sí, pues eso, exactamente ahí nace también la sabiduría, ¿no? O sea, darte cuenta pues de todo lo que no sabes, ¿no? O sea, todo lo que desconoces. Y pues bueno, hay diferentes niveles de despertar, si quieres llamarlo así, en diferentes áreas, ¿no? Podemos despertar a la realidad de la historia, por ejemplo, porque pues la historia que nosotros sabemos pues es una gran falacia, ¿no? En muchos niveles también, verdades espirituales también, ¿no? Ha estado muy contaminado, eso lo habíamos platicado también mucho, verdades sobre el ser, como lo que estamos platicando ahora, y vas despertando pues a diferentes realidades, a una realidad pues un poco más objetiva de la que tenías antes, una percepción más expandida de la realidad que tenías antes, ¿no?
Y cuando te das cuenta de eso, de tus limitaciones, de tu ignorancia, de tus identificaciones, de tus programas, de tus creencias, pues bueno, es cuando empiezas realmente a despertar, que de nuevo, una de las metáforas, pues al menos en película, mejores hechas en ese sentido, es la película de Matrix, ¿no? Donde Neo o el nuevo hombre, digamos, a través de su hambre por la verdad, empieza a descubrir que pues prácticamente vive en una prisión, ¿no? Y hay gente afuera de la prisión, porque Gurdjieff también hablaba de eso, ¿no? Y pues tú solo no puedes salir de la prisión, de esa prisión que es para tu mente, ¿no? Necesitas a gente que ya haya salido o que esté un poco más despierta que tú, al menos, ¿no? En algunas áreas de la vida, pues para poder salir o ir saliendo con su ayuda, ¿no? Entonces, es muy buena esa metáfora de la película de Matrix. Va en esa línea, por supuesto. Yo creo que son modas existenciales que hacen eh, pasto seco para las llamas en el caso de la mente de los adolescentes. Como los adolescentes están en una etapa de rebeldía, cualquier cosa que vaya contra el sistema que les imponen los adultos, fácilmente los adopta, los aborda, y entonces lo adoptan ellos como unas creencias válidas, y hasta que empiezan a madurar y darse cuenta que simplemente los están manipulando, empiezan a tener conciencia de eso y como consecuencia de que ya están pensando, ¿no? Ujú. Y Y también, mientras es simplemente el adoptar ese adoctrinamiento, que yo creo que a todos nos pasó en su momento. En mi etapa, los que estuvieron de moda fueron los hippies, nada más que yo era anti-hippie, pero de mis compañeros de escuela y todo, pues muchos tenían la famosa corriente de los hippies, ¿no? Y luego salieron que los emos y otros que se almidonaban el pelo como pájaros locos. No me acuerdo ahorita cómo les los llamaban, pero punks. ándale, los punks. Pero así puro loco, siguiendo creencias que les implantan. Y de momento juran y perjuran y son hermanos de cruz y sangre por sus creencias, ¿no? Y ya cuando les cae el 20 de que les estaban poniendo una manipulada asquerosa, pues ya empiezan a caer a otro tipo de realidad, ¿no? Eso. Fíjate que es muy buen ejemplo, ese también es muy práctico, muy fácil de entenderlo, ¿no? Y es muy interesante porque es un proceso de desarrollo que debería de ser normal, porque el adolescente está en un proceso que le llaman de individuación, ¿no? Está definiendo su personalidad como individuo. Ujú, Entonces, ¿qué hace? Pues cuestionar absolutamente todo lo que le han dicho los padres, la religión, la escuela, las figuras de autoridad, ¿no? A veces hasta de manera automática, ¿no? Pero bueno, ya crece, madura y pues ve con qué se queda y qué no, porque incluso pues cosas que aprendió de nuevo de sus papás, de la escuela y todo, pues también son útiles, no es que todo esté tratando como pues de programarte o hacerte ahí un borrego, ¿no? O sea, también tiene su porqué, ¿no? ujú, Pero sí. ese principio de cuestionarse, ese más bien nunca lo deberíamos de perder, ¿no? Y pues un poco con lo que comentaba Ana, eh, pues bueno, el aprendizaje realmente nunca termina, ¿no? Y habíamos platicado de esta idea del mundo como una escuela, que todos estamos en diferentes niveles, todos tenemos diferentes niveles de comprensión, de conocimiento, de percepción de la realidad, y pues cada quien tiene sus propias lecciones de vida. Y pues igual ni en esta vida, pues probablemente no vayamos a terminar, ¿no? Es por eso que a mí me hace mucho sentido la idea de la reencarnación, ¿no? La reencarnación enfocada a lecciones, ¿no? Pues bueno, que tenemos que aprender de ciertas interacciones, de ciertas experiencias, y pues bueno, igual no nos sale muy bien porque eso es un tema que yo creo que vamos a hablar en este taller también de la vida y la muerte, ¿no? De que muchos casos, de muchos testimonios, pues hablan de que, ay, es que yo venía a aprender esto, a experimentar el otro, etcétera, y pues la vida los llevó por muchos otros caminos y pues no pudieron eso en específico, pero aprendieron muchas otras cosas diferentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, es por eso que a mí me hace sentido, porque es un ciclo, ¿no?
de aprendizaje continuo y pues bueno, uno aprende lo que tiene que aprender en el momento sin obsesionarse mucho también, porque les platicaba un poco esta rama de la psicología positiva, que no toda, porque la psicología positiva también tiene muchas cosas buenas, pero más bien la gente que empezó a agarrar la psicología positiva y mistificarla de cierta forma, como la gente de la nueva era, ¿no? Eh, pues ya se alejan como de ese proceso, quieren ser iluminados ya, o porque tienen siempre pensamientos positivos, pues ya pues son casi como ángeles encarnados, ¿no, maestro? La escuela es difícil, ¿no? Como decía eh, el autor del hombre En busca del sentido, ¿no? Edgar Franco, ¿no? O sea, de Ujú. hecho, aprendemos más muchas veces de situaciones difíciles, complicadas y dolorosas, ¿no? Víctor, Víctor Franco, sí. Víctor Frank, sí, Pero miren, como ya los... para cerrar, perdone, tenemos, miren, son 4 párrafos, pero no sé si alguien quiera ayudarnos a leerlo ya para ir cerrando el taller. Les voy a compartir la pantalla. Espérenme un segundo. ¿les ayudo? Ay, sí, pues por supuesto, muchas gracias, sí. A ver, dice entonces, la paz que sobrepasa toda comprensión. Muchas personas han dado su testimonio acerca del afloramiento de una nueva dimensión de la conciencia como consecuencia de una pérdida trágica en algún momento de sus vidas. Algunas perdieron todos sus bienes, otras a sus hijos o su cónyuge, su posición social, su reputación o sus habilidades físicas. En algunos casos, a causa de un desastre o de la guerra, perdieron todo esto al mismo tiempo, quedando sin nada. Esto es lo que llamamos una situación extrema. Cualquier cosa con la cual se hubieran identificado, cualquier cosa que les hubiera dado un sentido de ser, desapareció. Entonces, súbita e inexplicablemente, la angustia o el miedo profundo que las atenazó inicialmente dio paso a la sensación de una presencia sagrada, una paz y serenidad interiores, una liberación total del miedo. San Pablo seguramente conoció ese fenómeno, pues dijo, la paz de Dios que está más allá de toda comprensión. En efecto, es una paz que parece no tener sentido, y las personas que la han experimentado han tenido que preguntarse, ¿cómo es posible que ante semejante situación puedan sentir esta paz? La respuesta es sencilla. Sucede una vez que reconocemos al ego por lo que es y la conforma, no, por lo que es y la forma como funciona. Cuando desaparecen o nos arrebatan las formas con las cuales nos hemos identificado y las cuales nos han proporcionado el sentido del ser, el ego se derrumba, puesto que el ego es identificación con la forma. ¿Qué somos cuando ya no tenemos nada con lo cual identificarnos? Cuando las formas que nos rodean mueren o se aproxima la muerte, nuestro sentido del ser, del yo soy, se libera de su confusión con la forma. El espíritu vuela libre de su prisión material. Reconocemos que nuestra identidad esencial es informe, una omnipresencia, un ser anterior a todas las formas y a todas las identificaciones. Reconocemos que nuestra verdadera identidad es la conciencia misma y no aquellas cosas con las cuales se había identificado la conciencia. Es a la paz de Dios. La verdad última de lo que somos no está en decir yo soy esto o aquello, sino en decir yo soy. No todas las personas que experimentan una gran pérdida tienen este despertar, este deslindarse de la forma. Algunas crean inmediatamente una imagen mental fuerte o una forma de pensamiento en la cual se proyectan como víctimas, ya sea de las circunstancias de otras personas, de la injusticia del destino o de Dios. Esta forma de pensamiento, junto con las emociones que genera como la ira, el resentimiento, la autocompasión, etc., es objeto de una fuerte identificación y toma inmediatamente, si quieres ya bájala de una vez, y toma inmediatamente el lugar de las demás identificaciones destruidas a raíz de la pérdida. En otras palabras, el ego busca rápidamente otra forma. El hecho de que esta nueva forma sea profundamente infeliz no le preocupa demasiado al ego, siempre y cuando le sirva de identidad, buena o mala. En efecto, este nuevo ego será más contraído, más rígido e impenetrable que el antiguo. ¡Uy, qué feo! La reacción ante una pérdida trágica es siempre resistirse o ceder.
Algunas personas se vuelven amargadas y profundamente resentidas, otras se vuelven compasivas, sabias y amorosas. Ceder implica aceptar internamente lo que es abrirse a la vida. La resistencia es una contracción interior, un endurecimiento del cascarón del ego, es cerrarse. Toda acción emprendida desde el estado de resistencia interior, al cual podríamos llamar negatividad, generará más resistencia externa y el universo no brindará su apoyo, la vida no ayudará. El sol no puede penetrar cuando los postigos están cerrados, cuando los póstigos están cerrados. Cuando cedemos y nos entregamos, se abre una nueva dimensión de la conciencia. Si la acción es posible o necesaria, la acción estará en armonía con el todo y recibirá el apoyo de la inteligencia creadora, la conciencia incondicionada, con la cual nos volvemos uno cuando estamos en un estado de apertura interior. Entonces las circunstancias y las personas ayudan y colaboran, se producen las coincidencias. Si la acción no es posible, descansamos en la paz y la quietud interior en actitud de entrega, descansamos en Dios. Eso me suena como la base del adoctrinamiento, una pérdida fatal y muy grande que tienen los niños es el hábito de cuestionar. Eso es muy triste. Cuando está el niño en preescolar, incluso no sé si han tenido la experiencia de estar platicando con un niño que te empieza a preguntar ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y ¿Y por por qué? qué? Y te avienta 50 por qué hasta que te revienta, ya no sabes decirle el último por qué, pero él así aprende, así evoluciona. Pero en cuanto llegan a primaria, el por qué se acaba, porque ya entran a un sistema de adoctrinamiento donde tienen que aprender lo que les van a enseñar y el por qué ya no tiene razón de ser. Entonces pierden eh, ese hábito de estar cuestionando porque los reprimen para que ya no lo hagan, porque ya están en la etapa del adoctrinamiento y entonces es cuando la, la conciencia máxima que los va a orientar, pues es la del gobierno, que quiere que te eduques como a él le conviene que te eduques Sí, y que creas en lo prácticamente. que él quiere que creas. Fíjate que nuestro sistema de educación nació justamente de un sistema prusiano, fíjate, de educación que justamente Ujú, estaba enfocado a eso, crear obreros, ¿no? Que pues no cuestionaran a la autoridad, sí, sí, prácticamente es adoctrinamiento, ¿no? ujú. Pero es buen punto, Arturo. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Si tienen alguna reflexión, no sean malitos, pues tomen nota y lo platicamos entonces la próxima semana. Y Ajá. bueno, no sé si quieren comentar igual, de todos modos, algo rápido antes de irnos. Yo nada más que esto me recordó mucho justo al libro que mencionaste del hombre en busca de sentido. Si no lo han visto, si no lo han leído, se los recomiendo muchísimo. Es casi lectura de cajón. Sí está un Ujú. poco deprimente, la verdad, porque le pasaron muchas cosas. Pues en Alemania nace en un campo de concentración, imagínense que no le puede pasar. Pero pues admirable lo que resultó después de todas esas pérdidas tan fuertes, ¿no? Y en cambio el ejemplo opuesto que se pone aquí en el texto de personas que en lugar de pues olvidarse del ego, de las posesiones y todo, tomaron un nuevo ego como de lamentarse todo el tiempo, de todo el tiempo estar expresando esta inconformidad y no ver las cosas por las cuales puede seguir agradecido, ahí es en donde, uff, ya, no sé, no sé, ¿No? esas etapas en personas se me hacen de lo más triste. Y es muy curioso porque justamente lo que le pasó a Víctor Frankl fue de que literal todo desapareció, pero, o sea, todo, o sea, no solamente hablando del abstracto, identificaciones, sus programas o cómo percibía la realidad, sino, o sea, todo, o sea, posesiones, seres queridos, todo, ¿no? No quedaba más que él, más que él mismo. Ujú. Y ahí tenía que tomar una decisión, ¿qué es lo que voy a hacer? O sea, o me doy por vencido o pues
básicamente trato de encontrarle un propósito a mi vida en este momento, por ejemplo, ¿no? Y ahí nace pues la idea del existencialismo, básicamente, que lo hemos platicado mucho, el hombre en busca del sentido, el hombre en busca de su propósito, que pues bueno, por eso le encontraste un paralelo, porque también lo vamos a platicar justamente en este libro, es un punto importante, de hecho. Y él se La hizo válido eso de pienso luego existo. La película del show de Truman, ¿no? Es algo... Exactamente, es Es buenísima. muy buena, De hecho, sí. es esa línea de películas existencialistas como la de Matrix también. A mí me encanta, es una de mis favoritas, de hecho, el show de Truman. Que Mucho estén muy gusto. bien y nos vemos la próxima semana. Buenas Ándale, que noches, hasta Buenas descansen, noches luego. a todos, que que estén descansen. bien. Bye bye. Bye bye. Descansen. Igualmente. Bye bye. Bye bye. 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 Bye.